Con mucho gusto, presento a la moderadora de este panel, comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, quien es doctora en Administración Pública por el Instituto Internacional de Derecho. A lo largo de 30 años de trayectoria en servicio público, ha ocupado diversos cargos en el ámbito federal y estatal, entre los que se destaca su participación en el Sistema Nacional de Transparencia como coordinadora de las siguientes comisiones: Comisión de Tecnologías de la Información, Plataforma Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Fue comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En 2018 se convirtió en la primera comisionada presidenta del órgano garante y desde octubre del 2020 se desempeña como comisionada del INAI. Coordinó los trabajos preparatorios de la primera Ley de Acceso a Información Pública del Estado de Zacatecas e impulsó una reforma a la misma. Puso en marcha el sistema Infomex Zacatecas y contribuyó a la reforma del artículo 6º constitucional a través de la Declaración Guadalajara, a fin de que el acceso a la información pública quedara plasmado como derecho fundamental en el país. Actualmente en el INAI es coordinadora de las comisiones permanentes de vinculación y promoción del derecho, de tecnologías de la información y de indicadores y de evaluación. Además, es comisionada presidenta del comité editorial del instituto. En el Sistema Nacional de Transparencia es integrante de las 11 comisiones temáticas. Comisionada, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, para comenzar, quiero agradecer a mi compañera, a mi colega y amiga Josefina Román por la invitación y pues para moderar y estar aquí en este evento de las mejores prácticas en materia de protección de datos personales. Decirles, bueno, que este término toda la mañana ya se ha trabajado en este evento, pero que es una novedad que introduce, que todos sabemos que introduce la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ya que ni la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información prevé estas acciones preventivas. Bueno, yo quiero comenzar, para seguir en estos tiempos que van muy bien este foro, decirles que el objetivo de este panel, a los participantes, es abordar sobre las mejores prácticas que los sujetos obligados pueden implementar para demostrar el tratamiento y para demostrar el cumplimiento normativo, armonizar el tratamiento y elevar el nivel de protección de los datos personales. Las preguntas que vamos a buscar atender y reflexionar en este panel son sobre la importancia de los estándares internacionales, si puede considerarse que las evaluaciones de impacto, además de permitir identificar los posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y obligaciones de la Ley General para tratamientos intensivos o relevantes, puedan adoptarse como una mejor práctica para todos los responsables y finalmente los beneficios de adoptar esquemas de mejores prácticas. Entonces, la dinámica de este panel, al momento de darles el uso de la voz a cada uno de los participantes, procederé a dar lectura muy breve, digo muy breve porque todos nos honra que tengan un currículum muy grande, muy bueno e impresionante, pero por los tiempos vamos a dar una semblanza breve curricular. Posteriormente compartiré una pregunta inicial, la detonadora, para que cada uno de nuestros participantes tendrán hasta 7 minutos, por favor, para atenderlas, por lo que solicitamos amablemente exponer su tema en el tiempo señalado, y posteriormente habrá una segunda ronda en donde participemos con reflexiones finales por 4 minutos. Entonces, si me permiten, procedemos a iniciar nuestra primera ronda. Presento a Pablo Corona Fraga. Quiero destacar que es vicecoordinador, Pablo, del grupo de trabajo que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional, gerente de certificación de tecnologías de información, vicepresidente de seguridad de la Asociación Mexicana de Internet, es editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales, auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI,
gestión de riesgos, mejores prácticas, desarrollo de software y continuidad de negocio. Muy interesante el currículum, incluso yo voy a también estarme aquí a escuchar a todos, y bueno, tiene mucho que ver con tecnologías y que me interesa también. Entonces, Pablo Corona, adelante, hasta por 7 minutos, te hago la siguiente pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia y beneficios de implementar estándares internacionales con la diversidad de tecnologías dentro del tratamiento de datos personales, como la recopilación, tratamiento, almacenamiento y eliminación de datos personales? Adelante, Pablo. Muchas gracias, y antes que otra cosa, gracias por la invitación a Josefina Román, a Francisco Javier Acuña, a Julieta del Río y a los demás comisionados y miembros de los órganos garantes. Muchísimas gracias a Blanca Lili Ibarra, obviamente, por su invitación. Me parece que para contestar esta pregunta, lo primero que hay que recordar, y me gustaría puntualizar algo que a veces pasa de largo sobre la protección de datos personales. La forma en la que está redactada nuestra ley, y no solamente la mexicana, sino varias en el mundo, dice protección de datos personales. Y pareciera que entonces, si lo leemos de corrido, a lo que se dedica esta ley es a proteger datos, cuando en realidad la primera mejor práctica sería entender que lo que estamos protegiendo no son los datos en realidad, sino la protección de los derechos de las personas, de los titulares que son dueños de estos datos. Entonces, ¿cuál es la forma de aplicar estas mejores prácticas? Algo que a veces es complicado en este mundo, tanto para los seres humanos como para las organizaciones públicas o privadas, que es experimentar en cabeza ajena. ¿Cuál es el objetivo de estas mejores prácticas? Pues entender qué han hecho otras organizaciones, y no solamente en México, este tipo de foros, y ya Pablo Platzi nos platicaba, que decía con cierta envidia positiva, pero que tenemos una buena comunicación dentro de los órganos garantes en el país para compartir y conocer estas mejores prácticas. Pero seguramente también estas prácticas y estos aprendizajes y las problemáticas que tiene cada organización, tanto del ámbito público como privado, las han vivido otros países, otras entidades, y que han evolucionado de maneras distintas. Entonces, el alinearse a estándares y mejores prácticas, no solo nacionales, sino internacionales, nos ayuda, yo creo que a 3 elementos. Uno, a homologar los mecanismos de tratamiento para facilitar el buen uso de los datos personales. Sabemos que los datos personales hoy son una, le voy a llamar, moneda de cambio para utilizar productos, servicios y distintas herramientas en la sociedad de la información. El problema no es el tratamiento de los datos, sino el mal tratamiento, como dijo Francisco Javier Acuña, este mal tratamiento de los datos desapegados de los principios, de los deberes y de la finalidad para la cual fue recabado ese dato personal, y que se llevó a una vía de legitimación del uso de esos datos personales. Ya Pablo nos platicaba sobre que el Estado y las organizaciones públicas tienen de alguna manera esta obligación de recabar y tratar los datos, y no habría un opt-out, no habría una opción de hacer el derecho de cancelación o de oposición en muchos de los casos para los tratamientos de datos, pero sí del tratamiento adecuado, según lo que dice el artículo en la Constitución, del tratamiento legítimo, controlado e informado de esos datos personales. Pero nuevamente reitero, no para proteger los datos por sí mismos, sino para proteger los derechos y los intereses, la intimidad y la seguridad, el derecho a la no discriminación de los titulares de esos datos personales. De esta manera, estas mejores prácticas y normas a nivel internacional, que me gustaría dar un ejemplo, porque una de ellas, la más común, es la norma 27701, que es una norma que surgió para generar un estándar que ayudara a homologar los principios
establecidos en varios de los documentos a nivel internacional que ya Arístides mencionaba hace rato, del Convenio 108, en documentos de la OCDE y en otros documentos de hace ya varios años que se han ido acumulando y que para el caso de México fue una de las primeras leyes de esta, le voy a llamar, nueva generación de leyes de protección de datos personales, cuyo voy a llamarle máximo y más de los más nuevos representantes es el GDPR en Europa. Y que hoy el flujo transfronterizo de datos nos obliga a no solamente ver por un tratamiento local de estos datos. La tecnología nos ha permitido llevar estos tratamientos más allá de las fronteras y por lo tanto se necesita que estas mejores prácticas también vayan más allá de las fronteras para garantizar que se lleva a cabo ese tratamiento legítimo, controlado e informado, no importando en dónde están los datos o qué tipo de tecnología se utilicen para tratarlos, nuevamente para proteger los derechos de las personas en su seguridad, su intimidad y su privacidad. Y si todavía tengo un poquito de tiempo, perdón, bueno, si todavía tengo un poco de tiempo. Bueno, sí. 2 minutos. Bien, agregar un par de elementos que me parecen importantes. Les decía, ya el primer elemento entonces es el que se puedan generar mecanismos que homologuen los tratamientos, no importando en dónde se utilizan en este flujo transfronterizo de datos. 2, que se ponga como centro a los titulares de los datos personales para la protección de sus derechos y no a las tecnologías, no el comercio, y sabemos que en muchos casos se facilita el comercio, pero no debería ser el único factor que dicte el tratamiento de los datos. Pero 3, y este en particular para el sector público, es que al tener esta obligación de tener los datos, para cumplir con su mandato legal, los entes públicos necesitan tener un cuidado extra. ¿Por qué? Porque los datos personales que tienen empiezan a acumularse y a agregarse más rápida y fácilmente que en el sector privado. Y por lo tanto, la implementación de medidas de seguridad, y que esto no solamente tiene que ver con tecnologías de información en computadoras y para proteger nuevamente bits y bytes, sino para proteger los derechos de la gente, entendiendo el ciclo de vida completo de los datos personales, desde donde los capturamos en formatos físicos, en papel, en libretas, en grabaciones, en llamadas telefónicas, en distintos medios que no siempre son forzosamente tecnologías de la información, sino varios otros. Entonces, documentar y entender este flujo de los datos personales para ahí establecer medidas administrativas, físicas y técnicas que lleven al adecuado tratamiento de los datos personales basados en un análisis de impacto a la privacidad, un análisis de riesgos que lleve a la implementación de medidas de seguridad que protejan nuevamente, como decía, los derechos de los titulares. Bien, pues muchas gracias, Pablo Corona, por tu participación. La verdad, muy interesante lo que nos estás diciendo. Al final haré un breve, la última ronda, unas conclusiones también por parte de la moderación. Y bueno, ahora damos paso, es turno de nuestro amigo, comisionado presidente del Instituto de la Ciudad de México y nuestro coordinador en el Sistema Nacional de Transparencia de la Comisión de Datos, nuestro amigo Arístides Rodrigo Guerrero García. Me da mucho gusto presentarte. Arístides cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos. Se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Arístides ha destacado, nuestro amigo y colega, como profesor de la Facultad también de Derecho de la máxima casa de estudios de la UNAM. En 2018 él fue designado como comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Actualmente es el comisionado presidente del Info Ciudad de México, como conocemos el instituto,
y coordinador de la comisión que ya les comenté. Y bueno, un anuncio adicional, también es candidato, es de los que está en la terna para poder ser magistrado electoral. Mucha suerte y adelante, querido Aristes, te escuchamos. Muchas gracias por la amable presentación, querida doctora Julieta del Río Venegas, pero lo más importante, somos amigos, que fue lo primero que dijiste. Entonces, saludo a mi amiga, la doctora Julieta del Río Venegas, que a quien también siempre le estamos aprendiendo las actividades que realiza constantemente. Saludo, como siempre, a mi queridísima doctora Josefina Román Vergara, quien coordina datos personales en el INAI. La saludo de nueva cuenta y la felicito porque este panel está muy interesante. A Pablo Corona también lo saludo, y a Adriana Alcalá Méndez, que vi que anda por ahí en Ciudad Universitaria, lo cual me da muchísimo gusto. Quisiera mostrar o ejemplificar con un par de imágenes. En la parte trasera de mi pantalla se van a encontrar con dos imágenes. La primera de ellos todos la conocemos. Es el famosísimo Titanic. Y la segunda de ellos, todo no es tan conocida como la primera de ellas, que es el Britannic. Son dos barcos gemelos. Tal vez muchos no sabíamos que el Titanic tuvo un barco gemelo. El Titanic se hunde el 15 de abril de 1912. Y como consecuencia del hundimiento del Titanic, se crea un barco gemelo denominado el Britannic, y más adelante un tercero que fue el Olympic, pero voy a hablar del Titanic y el Britannic. En el Titanic fallecieron 1,513 personas, mientras que en el Britannic, como se ve en la imagen, fallecieron únicamente 30 personas. ¿Cuál fue la diferencia principal o qué ocasionó que hubiera un número mayor de personas que fallecieron en el Titanic que las que fallecieron en el Britannic? La seguridad y todos los elementos que se incorporaron desde el diseño de esta segunda embarcación. Ejemplo, el Titanic contaba únicamente con 20 botes salvavidas y el Britannic contaba con botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros que iban a viajar. El Titanic únicamente podía flotar con sus 4 primeros compartimentos inundados y el Britannic podía mantenerse a flote con sus primeros 6 compartimentos estancos inundados. Además, en el Britannic había 5 mamparos herméticos que se elevaban hasta la cubierta, y estas medidas se empezaron a incorporar a partir del hundimiento del Titanic. ¿Por qué pongo o utilizo esta analogía? Porque lo mismo pasa con la protección de los datos personales y el recabamiento de información que obtienen tanto en el sector público como el sector privado. ¿Para qué se está recabando la información? Y la gran pregunta ¿es necesario que se esté recabando información de cuántos hijos o hijas tengo, de si estoy casado, del domicilio, etcétera? O sea, ese es el punto clave en la prevención. El saber cuál es la información que se está recabando y el identificar la información estrictamente necesaria. Y para ello, la importancia de empezar a impulsar las denominadas evaluaciones de impacto. Hay un acuerdo del propio Sistema Nacional de Transparencia publicado el 23 de enero del año 2018, y en el que se señala que la evaluación de impacto en la protección de datos personales va a ser aquel documento mediante el cual el responsable valore los impactos reales respecto de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, ello con la finalidad de identificar cuáles son y mitigar los posibles riesgos que puedan estar relacionados con los principios, deberes y derechos establecidos en la propia Ley General de Protección de Datos Personales. Y de esta manera, esta evaluación de impacto debe tener algunos elementos esenciales. El primero de ello es identificar y describir los altos riesgos potenciales y probables que entrañen los tratamientos intensivos o relevantes de los propios datos personales. El segundo de ellos tiene que ver con las acciones concretas, es decir, se deben describir las acciones concretas para la gestión de los riesgos. Como tercer elemento, se debe llevar a cabo un análisis y facilitar el cumplimiento de los principios, deberes
y derechos que se establezcan en la propia Ley General de Protección de Datos Personales y importante el fomento de una cultura de la protección de datos personales al interior de la organización responsable. De esta manera, la evaluación de impacto es en esencia un ejercicio de análisis de los riesgos que un determinado sistema de información o ya sea un producto o servicio puede implicar para el tratamiento o para el derecho fundamental de la protección de los datos personales. Y una vez que se lleva a cabo este análisis, poder afrontar la gestión eficaz de los riesgos identificados mediante la adopción de las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos. Adicionalmente, toda autoridad tiene dependencia, órgano, organismo, todo sujeto obligado está, valga la redundancia, obligado a estar llevando a cabo estas evaluaciones de impacto, la cual es responsabilidad de los propios entes. El otro día fuimos a Baja California y estuvimos en la despedida de una comisionada, de la comisionada Denise, y justamente nos decía que allá en Baja California añadieron algunos elementos adicionales con una obligación en la que los sujetos obligados tuvieran a ya sea un área o una persona especializada en la propia protección de los datos personales. Entonces, derivado de todo ello, pues cerrar diciendo que no seamos como el Titanic, sino que seamos como el Britannic, para que en la medida de nuestras posibilidades, el riesgo en el tratamiento de los datos personales que estamos detentando los sujetos obligados pueda disminuirse al recabar un número menor de información o únicamente la información que sea indispensable y de esta manera pues lograr potenciar la protección de datos personales a través de las evaluaciones de impacto. Por mi parte sería suficiente respecto a esta primera intervención. Muchísimas gracias, querido amigo Arístides, por lo que nos platicas. Y bien, ahora me corresponde presentar al comisionado Adrián Alcalá Méndez, también otro gran amigo, gemelo, como los barcos, que dijo Arístides. El comisionado Adrián Alcalá es maestro en amparo, cuenta con una especialidad de Derecho Corporativo, se desempeñó como secretario de acceso en este instituto en el INAI y representó al INAI en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el escenario internacional ante la Red de Transparencia, la RTA, también en la Organización de los Estados Unidos Americanos, la OEA, para la generación del proyecto de ley modelo interamericano de acceso a la información 2.0 Eurosocial, para la construcción de un modelo de parlamento abierto para la región y de manera similar frente a la Organización de las Naciones Unidas, aquí no dice, pero yo les puedo comentar que el comisionado Alcalá también fue comisionado local, comisionado de su tierra, de Mexicali, y que coordina los temas de gobierno abierto, parlamento abierto y más temas en este instituto. Entonces, doy el uso de la voz a mi colega Adrián Alcalá, hasta por 7 minutos, y la pregunta detonadora, que perdón Arístides, no te la hice, pero te fuiste exactamente por el camino del panel. Yo le pregunto al comisionado Alcalá, ¿el INAI ha puesto en operación el registro de esquemas de mejores prácticas en protección de datos personales que permite elevar y fortalecer el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que señala la ley general? En ese sentido, colega y amigo, ¿cuál es el beneficio para los sujetos obligados para adoptar o por adoptar un esquema y por ende a los titulares? Adelante, querido gemelo. Gracias, mi querida gemela y amiga. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo con gusto a todas las personas que nos acompañan en este foro Mejores Prácticas como alternativa para elevar el nivel de protección de datos personales en el sector público. Te saludo con muchísimo gusto a nuestra querida moderadora, mi gemela, la comisionada Norma Julieta del Río, así como Arístides Rodrigo Guerrero, amigo. Y efectivamente ya me ubicaste aquí en nuestra máxima casa de estudios, en tu casa, la Facultad de Derecho. Aquí andamos ahorita. Y a Pablo Corona Fraga, un honor compartir mesa con ustedes.
Agradezco, por supuesto, la invitación que han hecho y la organización también de este foro a cargo de mi amiga, la comisionada Josefina Román, y también, por supuesto, de Paco Acuña, mi tío. En respuesta a la pregunta realizada, quiero comenzar definiendo que los esquemas de mejores prácticas son aquellas acciones, reglas, criterios o procedimientos que establecen las finalidades para elevar el nivel de protección de datos personales, pero también facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las transferencias de datos personales, además de demostrar ante el INAI el cumplimiento de la normatividad aplicable. Es en ese sentido que en enero del año 2021, o a partir de enero de 2021, está disponible el registro de esquemas de mejores prácticas, por sus siglas o su acrónimo REMP, y este registro es de acceso público y permite conocer a todas las personas que ingresen a este registro aquellas instituciones que han adoptado algunas de las modalidades de esquemas. La ley, como sabemos, prevé distintas modalidades de esquemas de prácticas. Las reglas específicos, este tipo de esquema deberá cubrir las necesidades del sector que pertenecen y una vez validadas por el instituto, otros responsables del mismo sector podrán solicitar su adhesión. Otra son los sistemas de gestión que soliciten la validación del instituto. Del sistema de gestión deberá pasar previamente por una auditoría voluntaria y esta, una vez que concluye con 0 no conformidades, el sujeto obligado podrá posteriormente solicitar la validación y su inscripción en el registro. Ahora bien, quiero compartir en estos minutos algunos beneficios de adoptar o adherirse a uno de los esquemas de mejores prácticas. Elevan el nivel de protección de datos personales, permite armonizar el tratamiento de datos personales en un sector en específico, facilita el ejercicio de los derechos a ARCO por parte de los titulares, facilita la transferencia de los datos personales, complementa disposiciones previstas en la materia de protección de datos personales, permiten demostrar al instituto o en su caso a los órganos garantes, ¿sí?, el cumplimiento en la normatividad. También pueden utilizar obviamente el logotipo de confianza REMP INAI, obtienen la publicidad positiva en las redes del instituto y en el propio registro, y finalmente, pero no menos importante, es que genera confianza ante el titular de los datos personales al ser una institución comprometida al 100%. Es en ese sentido que los titulares de los datos que son tratados por las instituciones públicas pueden estar tranquilos, sentirse cómodos de que sus datos están debidamente resguardados y protegidos, ya que su tratamiento se realiza conforme a la normatividad aplicable y obviamente avalada por el órgano correspondiente, sea el INAI o sea el órgano garante, dependiendo la entidad federativa. Por otro lado, en los parámetros de mejores prácticas en materia de protección de datos personales, se establece que los órganos garantes estatales podrán replicar el sistema de mejores prácticas a nivel estatal, lo cual en lo particular me parece muy interesante, pues tiene una repercusión en el ámbito local. El INAI mantiene una estrecha relación con todas y todos con el fin de fortalecer estas alianzas, estos lazos que nos permitan compartir experiencias y buenas prácticas que resulten obviamente positivas en el tratamiento de los datos personales. Pero además, si así deciden o así lo deciden, pueden trabajar en conjunto con los responsables y encargados del mismo sector de que se trate para venir a desarrollar reglas que permitan complementar lo que establece la normativa y considerar aquellas necesidades específicas del sector y de sus actividades diarias. Las y los invito a que adopten y desarrollen esquemas de mejores prácticas y que puedan compartir con otros responsables de su sector sus experiencias que les han permitido fortalecer los mecanismos de protección de datos personales y de cuidado de los mismos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido gemelo, querido comisionado. Y bueno, vamos ahora nuevamente a escuchar en nuestra segunda y última ronda, hasta por 4 minutos. Ahora vamos a escuchar a Pablo Corona Fraga nuevamente. Entonces te cedo el uso de la voz hasta por 4 minutos para tus conclusiones y reflexiones finales. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Y yo quisiera comenzar esta conclusión
por invitar a las organizaciones y a los entes públicos a que dejemos de ver este tema de la protección de datos personales solo como un asunto ya sea meramente legal, de cumplimiento y que entonces se resuelve todo con papeles, o como un asunto meramente tecnológico y que se tiene que resolver solamente con firewalls y antivirus, porque cualquiera de esos dos extremos me parece peligroso. Lo que tendríamos que hacer es entender que el tratamiento adecuado de los datos personales inicia por una adecuada vía de legitimación de los datos personales con el consentimiento de los titulares, que como ya dijimos antes, para el sector público podría existir ese consentimiento de manera tácita u obligada por alguna ley que obliga a la autoridad a recabar un dato, pero eso no exime de la necesidad de su cuidado. Por lo tanto, entender este ciclo de vida que ya mencionaba hace un momento, entender todos los sistemas de tratamiento, las finalidades para los cuales se tratan, qué personas dentro de la organización tratan estos datos, las distintas manos por las cuales van pasando a lo largo del ciclo de tratamiento, es fundamental para que con base en esto hagamos dos actividades fundamentales. Por un lado, un análisis de impacto a la privacidad, que ya Arístides mencionaba y detallaba de una manera importante, que nos ayudará a identificar cuáles son las posibles consecuencias en el uso de esos datos personales que podrían traerle un perjuicio a los titulares en caso de un mal uso de esa información. Y también un análisis de riesgos basados en las tecnologías utilizadas, en los mecanismos de tratamiento y sistemas de tratamiento, así como las personas que tratan y procesan estos datos o los encargados que un ente de la administración pública o un sujeto obligado requiere contratar a una persona externa o a una organización externa para proveerle parte de algún producto o servicio que requiere el tratamiento de esos datos y que la ley le llama encargados. Esto deberá hacerse en consideración de los riesgos que puede haber que lleven a la eliminación, al acceso, a la copia o a la alteración no autorizada de esos datos personales para implementar medidas de seguridad. Pero también mencionaba ya Adrián estos esquemas de mejores prácticas con distintas posibilidades que están referidas en la ley. Pero también estas distintas posibilidades, algunas tienen mayores grados de madurez que las otras, e invitarlos a que se adhieran a aquellas que sean más robustas y los obliguen a hacer una revisión más exhaustiva, en particular la certificación y la búsqueda de auditorías de tercera parte, en donde digo siempre de manera informal, todos le vemos los ojos bonitos a nuestros hijos, pero hasta que llega alguien externo y lo evalúa para ver que también está hecho un sistema de gestión de datos personales y cómo se compone el tratamiento y el cuidado a través de medidas de seguridad, entonces podremos verlo de una manera objetiva, también para estar alineados no solamente a las prácticas nacionales, sino hasta esquemas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, gracias por tu participación. Y bien, ahora vamos con nuestro comisionado presidente, Arístides. Adelante, estimado comisionado. Muchas gracias, mi querida comisionada Julieta del Río. Coincido plenamente con lo que acaba de señalar Pablo y con lo que señaló Adrián Alcalá, en el que no estemos esperando a que haya un ataque, un hackeo, alguna situación de este tipo. Tiene que ver mucho con los datos personales que se están recabando. Creo que ahí está la importancia y derivado de ello, la importancia de la evaluación de impacto. Ya encontré el dato que tenía de Baja California. En Baja California tienen un oficial de protección de datos personales y en la evaluación de impacto que se lleve a cabo debe tomarse la opinión técnica de este oficial de protección de datos personales. Y dentro de los elementos que debe incluir incluso esta evaluación de impacto debe incluirse
Por ejemplo, la descripción de la política pública, programa, sistema, plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de los datos personales. La justificación, importantísimo, la justificación de la necesidad de implementación o modificación, la representación del ciclo de vida de los datos personales a tratar, la identificación, análisis y descripción de la gestión de riesgos inherentes para la protección de datos personales, tenerlo muy bien identificado cuáles son los riesgos, el análisis del cumplimiento normativo, tener muy claro internamente también o incluso socializar la propia normativa en materia de protección de datos personales y recomendaciones para las y los trabajadores, para las y los servidores públicos, los resultados de las consultas externas que se efectúen y, bueno, cualquier otra información que pueda considerarse que deba ser importante para darse a conocer. Entonces, yo insistiría mucho también en la importancia de tener a personal especializado en materia de protección de datos personales en los diversos sujetos obligados, pero aunque tengamos a un especializado, a una persona o a un conjunto de servidores y servidoras públicas especializados en materia de protección de datos personales, ello no implica que adicionalmente no se deba capacitar o generar una cultura de la protección de datos personales. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Entre todos los que integren el propio sujeto obligado. Sí, principalmente o una capacitación especializada para aquel que va a llevar a cabo el tratamiento de datos personales, pero de manera general que absolutamente todos los servidores públicos tengan unas bases mínimas en materia de protección de datos personales. Yo recuerdo que a raíz de la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se generó toda una campaña de capacitación para dar a conocer estas obligaciones o estos nuevos paradigma constitucional en materia de derechos humanos. Lo mismo creo que tendría que pasar en materia de protección de datos personales y derivado de ello es que felicito a esta iniciativa que toma el INAI, pues porque hoy son 195 los participantes que tenemos en este panel. Muchísimas gracias a todas y todos y estamos atentos también por si hubiera alguna otra pregunta o alguna otra aportación. Les voy a dejar mi Twitter también ahí en el chat. Ok, muchas gracias, comisionado. Entonces, pues ahora me permito cederle el uso de la voz a Adrián Alcalá, comisionado del INAI, mi colega gemelo. Adelante, comisionado. Gracias, Gemela. En la actualidad, una tendencia internacional es la adopción de estas mejores prácticas, debido a que existen diferentes procesos, tratamientos y finalidades en distintos sectores, lo que permite que los responsables y encargados creen sus propios modelos y metodologías de seguridad de la información y de protección de datos personales de acuerdo con los recursos con los que cuente, es decir, comúnmente, como se dice en el argot, tropicalizar a cada sujeto responsable. Las mejores prácticas no necesitan una enorme cantidad de recursos públicos. Muchas veces se confunde y dice, no, es que para tener una mejor práctica necesito mucho presupuesto, necesito mucho recurso público. No, realmente la innovación aquí juega un papel fundamental porque es cuestión de analizar qué está funcionando bien dentro del interior y qué se puede mejorar. Aplicando el aprendizaje del día a día, es posible documentar, pero también obviamente medir la mejora continua en cada uno de los procesos del tratamiento. Las y los invito a generar y documentar sus procesos de tratamiento de datos personales desde la obtención hasta la eliminación de datos, es decir, todo el ciclo de vida del dato, cumpliendo cada uno de los principios, deberes y obligaciones de una manera eficaz y útil, contribuyendo con ello a la mejora o solución de problemáticas en la materia. Esta experiencia, créanme, que puede servir de un modelo para otras dependencias. Por ello, es que celebramos este tipo de foros, esta iniciativa, para invitar a cada uno de los sujetos obligados a que puedan conocer, explotar e implementar las mejores prácticas y además las puedan llegar a compartir. En ese sentido,
el INAI, junto con otras instituciones, han convocado al Premio de Innovación y Buenas Prácticas edición 2022. Este certamen, que se ha llevado a cabo desde el año 2016, nos ha permitido conocer, fomentar y premiar la aplicación de mejores prácticas en el territorio nacional en materia, obviamente, de protección de datos personales. Estamos convencidos, pues, que las mejores prácticas en protección de datos personales están en constante evolución, en constante cambio, porque son dinámicas, de acuerdo al mundo digital, que tiene, obviamente, grandes riesgos y desafíos en cuanto a medidas de seguridad. Si bien es cierto, no hay un sistema 100% seguro, pero es nuestra labor proteger los datos personales con el mayor esfuerzo en beneficio de todas y de todos, permitiendo con ello, como dijo Pablo, en términos de la ley de protección de datos personales, garantizar sus derechos. Por otra parte, no podemos olvidarnos de los estándares internacionales de la familia 27000, los cuales nos llevan de la mano para el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgos y análisis de la brecha, pilares en la protección de nuestros datos personales. Es por ello que si aplicamos las mejores prácticas y reforzamos con estándares internacionales, estaremos reforzando el cumplimiento del marco normativo, pero sobre todo estaremos convenidos de aplicar los contratos, obviamente, los controles de seguridad que han sido aprobados a nivel global. Y les quiero decir que no hay límite para que ustedes, como sujetos obligados y responsables y encargados de la protección de datos personales, puedan aplicar diferentes herramientas o procedimientos que les permitan asegurarse que las acciones llevadas a cabo día a día sean las adecuadas para cumplir, obviamente, con la norma. Por ejemplo, pueden solicitar una auditoría voluntaria que no es vinculante, es decir, una práctica proactiva, adoptar, por ejemplo, esquemas de mejores prácticas y con ello formar parte del registro que hablé durante mi primera intervención y contar con un sello de confianza. O bien, incorporar la privacidad por diseño y por defecto, y esto no es más que considerar el cumplimiento de nuestra ley general desde las primeras etapas del diseño en aquellas aplicaciones o herramientas o sistemas o criterios, bases de datos que involucren el tratamiento de datos personales según sea el caso. Y bueno, en respeto al tiempo y para terminar mi participación, los invito a que hagamos una cultura de la prevención, estar preparados con simulacros, capacitar a todo nuestro personal. Discúlpenme la analogía, pero si así como nos preparamos para reaccionar y tener identificados los protocolos de alguna tragedia como un sismo o algún hecho natural, de igual forma, hagamos nuestro plan de acción de capacitación y también llevemos a cabo simulacros para saber cómo reaccionaríamos en caso de una vulneración, a quién reportaríamos, en qué tiempo tenemos que reactivarlo, tenemos que reportarlo. Y estoy convencido de que en la medida que hagamos este tipo de ejercicios de una manera cotidiana, podremos sin duda identificar las mejoras en nuestros procesos e ir mejorando día con día. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, comisionado Gemelo. Y bien, pues agradecemos a todos. En unas breves conclusiones de la moderación, podríamos comentar que Pablo, de varias cosas, nos comentó que el problema en sí no es el propio tratamiento, sino el mal tratamiento que se está despegando de las normativas vigentes. También nos comentó y nos habló sobre el Estado y las organizaciones públicas que tienen la responsabilidad de su buen cuidado y tratamiento. Pablo también nos comentó que esta nueva generación de protección de datos personales pues nos obliga a todos a ver, no solo por un tratamiento local, sino exponerlo más allá de las fronteras para que sea plenamente legítimo, controlado e informado. Muchas gracias. También que se debe de poner como el centro de los propios titulares, no al comercio ni a las tecnologías que dicten el tratamiento de los datos. El sector público requiere tener cuidado extra, pues se acumulan y se agregan mucho más rápido. Nuestro amigo y colega, el presidente Arístides, también nos habló de impulsar estas evaluaciones de impacto, porque mediante esto, bueno, se valora el tratamiento de que recibirán los datos para poder prevenir riesgos que están establecidos en las leyes y en las normas. También nos comentó Arístides en sus participaciones que una vez que se lleva a cabo un buen análisis de los riesgos para los datos personales, pues podemos realizar definitivamente un plan para evitarlos o bien mitigarlos. Todo sujeto obligado debe de realizar estas evaluaciones de impacto, totalmente de acuerdo, Arístides. Y bueno,
Mi colega, comisionado gemelo y amigo Adrián Alcalá, nos habló también de las mejores prácticas, que las mejores prácticas se establecen para mejorar la seguridad de los datos personales y el ejercicio de los derechos ARCOP. Desde el 2021 nos dice que está disponible el registro de mejores prácticas aquí en el INAE para conocerlas, y también Adrián Alcalá nos dice que los titulares de los datos personales hoy pueden estar tranquilos, que sus datos están plenamente protegidos, pues se encuentran vigilados ya sea por el propio INAE, que es uno de nuestros dos obligaciones, derechos tutelables y de los órganos garantes, o por el órgano garante de cada entidad. Y bueno, decirles que también el comisionado promocionó y él lleva a cabo este tipo de mejores prácticas, estos concursos, estas innovaciones. Y pues a mí solamente me resta decirles que fue un panel muy interesante, agradecerle mucho a Josefina Román, a Paco Acuña la invitación a moderar, y pues yo me despido, les agradezco a los tres y me quedaré aquí esperando, seguramente vamos a la clausura de este panel, por aquí me quedo. Gracias Josefina, gracias Paco, gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, querido Adrián. Gracias, sabemos que andas muy ocupado. Gracias también, querida amiga. Como todos, como todos. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Un abrazo. Que lo puedan consultar. Tenemos el ABC de los esquemas de mejores prácticas, tenemos las recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivados del uso de inteligencia artificial. Entonces, bueno, todos estos documentos están a su disposición en la página del INAI. Y bueno, agradecemos de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes, estamos muy en tiempo y quiero aprovechar, la verdad es que yo quiero aprovechar este espacio para comentar, es muy público que mi cuenta de WhatsApp tuvo un tratamiento irregular, fue hackeada, entonces bueno, esta es una prueba de que absolutamente todas y todos estamos expuestos a ataques cibernéticos y por supuesto también las instituciones públicas. Quiero aprovechar también para recomendar que en WhatsApp hay que activar la verificación en 2 pasos, establecer un código para el dispositivo. Si recibes correo electrónico para restablecer el PIN, si que lo haya solicitado, no hay que hacer clic en el enlace, no hay que compartir ningún PIN de verificación, hay que evitar responder mensajes de números desconocidos, utilizar antivirus y activar el filtrado de llamadas. Hay muchas más recomendaciones que todos pueden encontrar en la página del INAI y también guías para el cumplimiento debido de principios, deberes y obligaciones de sujetos obligados. Entonces, mil gracias. Querido Julio, saludos, también te estamos viendo. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por participar. Pablo Palazzi, Pablo Corona, Rodrigo, amigo, Julio, Adrián, querida amiga Julieta, Eli, gracias. Y también a Mireya Arteaga Dirso, la directora general, y a Marta Barrales, al secretario Jonathan Mendoza. Este es un primer ejercicio que seguramente lo estaremos replicando más adelante. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, comisionadas, comisionados. Gracias. Conferencistas y ponentes, secretario de Protección de Datos Personales. Muchas gracias a todos por su participación en este foro. Excelente día. Gracias, abrazo a todos y todos, querida José, un abrazote. Abrazo, gracias. Un saludo a todos. Hasta luego, Chao, provecho. Gracias, Eli. Gracias, que les vaya muy Gracias, bien. Pablo. Comisionado, Rodri. gracias. Pablo, gracias.